Hola, mi nombre es David Benavides. Yo hago parte del grupo 5 que está conformado por José Alejandro Calderón, María Gabriela Quiñones y Juan David Macías. Y pues vamos a hablar pues, sobre el video que pues, se nos fue enviado y como para revisar. Y principalmente nos vamos a centrar es como en, en el por qué el eurocentrismo está malo, porque creemos que el eurocentrismo es algo que no es bueno. Y bueno, eso. Pues básicamente siguiendo lo que dijo David, pues, de esa comparación que él hace con el pensamiento de los amazónicos y con Europa, yo opino que está acertado. ¿No? Yo siento que lo que él dice y su manera de usar la comparación como herramienta para identificar como la identidad de ciertos elementos es muy valiosa porque lo que él hace es como usar esa como etnografía y ese método intuitivo que él tuvo pues, al vivir ahí, al convivir con ellos, para darse cuenta que muchos de los como conceptos, pensamientos, términos, como tanto morales como todo como sobre la naturaleza que tenía Europa eran no eran lo correcto. Entonces, por eso él dice que si seguimos como interpretando las cosas como las estamos haciendo, vamos a llegar a un punto caótico. Y como por eso él escribe tanto libros muy literarios, creo que son los que mencionan al principio del video, que son bastante literarios, como ya libros más teóricos y más como sobre la antropología, para básicamente comunicar que no todo el mundo piensa así y como que no es lo más valioso interpretar solo una forma de entender el mundo, sino como poder interpretar más, como más formas y más modelos. Hay algo que me interesa mucho en la entrevista y fue algo que dijo, fue que en el estudio de la antropología tenían que, pues primero tenían que realizar un montón de filosofía, pero filosofía muy europea, así como filosofía como antigua, pero desde un punto de Europa. Yo siento que él dijo que no era tan necesario y hay algo que sí le quiero refutar un poco y siento que sí es necesario el tener como cimentación filosófica y el haber estudiado como un montón de filosofía y no en el sentido de como de que la filosofía europea se pudiese implementar acá, sino en el hecho de que es necesario estudiar filosofía latinoamericana para poder abordar ciertos tipos de temas y cierto tipo de investigaciones que se van a hacer acá. Digamos, lo que él investigó claramente se iba muy desligando desde un pensamiento de Europa, era cero eurocentrista, pero siento que para analizar algo de Latinoamérica o de otras regiones se tiene que analizar mucho más la filosofía de cada región, ¿sí? Entonces, yo siento que podía abordar claramente lo que investigó sirvió y es un buen aporte, pero siento que hubiese logrado avanzar más y más profundo hacia ciertos temas a partir de un estudio como concientizado de la filosofía latinoamericana, porque hay mucha parte de la filosofía latinoamericana que habla mucho acerca de la cultura de los indígenas, cómo ellos abordan la palabra cultura, cómo ellos definen cultura, cómo ellos hablan, la manera en que hablan, se expresan y pues interactúan con el mundo. Sí, exactamente, estoy de acuerdo contigo. Yo también considero ese mismo punto, que digamos que siento que además de esa diferencia que uno debe conocer entre ambas culturas, siento que especialmente en Europa y Latinoamérica, que es una muy buena comparación, es como el progreso que ambas han tenido a lo largo de la concepción del concepto de cultura, inclusive el de naturaleza, porque estás hablando que Europa tiene un progreso muy diferente que el de Latinoamérica y eso hace que su propia cultura haya sido completamente distinta. Entonces, digamos que implementar toda una misma, sí, digamos que
llega a ser más complicado, pero es bueno entender ambos puntos de vista. Al final, digamos que ambas se desarrollaron de una forma, digamos, sí, compleja y especialmente culturas como Latinoamérica, incluso Europa, Asia, han sido formas diferentes. Inclusive hoy en día hay otras culturas, no solo Latinoamérica, que en Asia, por ejemplo, eh, digamos que aún hay un poco de miedo inclusive de otras culturas, porque es que preservar lo que ellos fueron antes y digamos que la cultura a veces choca muchas veces por esa razón. Si no, ya que lo dicen, yo de- estoy de acuerdo con José, y pues con Juan David. En cuanto a lo de las culturas, pues obviamente la antropología es prácticamente el estudio como de, del humano y pues para ello, o sea, como para llegar a ese estudio como a unas conclusiones, se tienen que estudiar desde, no literal la filosofía, sino desde la filosofía. Entonces, no es tanto como implementar o digamos que entenderlo desde el contexto del antropólogo, sino literalmente que el antropólogo se adentre a a un nivel casi que anormal a lo que es la cultura y la filosofía porque no es una filosofía latinoamericana, sino de las muchas filosofías que cada, digamos que pueblo indígena pueda llegar a tener dentro de Latinoamérica. Entonces, sí, creo que eso también es como muy importante a resaltar y pues también como decía Juan David, no siento que la comparación no se tiene que hacer solo como con, por ejemplo, culturas latinoamericanas, sino también pues, se puede expandir obviamente a culturas, no sé, africanas y demás, que bueno, al fin y al cabo no se habla mucho del África, pero técnicamente los latinoamericanos somos de allá. Tenemos algún tipo de cultura africana, pues por todo un tema de colonialismo y demás, pero bueno. O sea, yo siento que estoy de acuerdo como con lo de la filosofía, pero en cierto sentido no. O sea, como es básicamente el punto al que vamos a discutir. Como él se salió de la filosofía porque estaba muy centrada en Europa. Entonces él quiere llegar como desde no la antropología. Yo siento que lo que hizo fue, claramente es antropólogo, obvio, es un hecho. Pero yo creo que lo que más hizo él es desde la etnografía llegar a conclusiones de la antropología. No tanto desde la antropología, sino más desde la etnografía, que ese es el valor como más personal, más humano, que la antropología es más deductiva, como, ¿saben? La antropología, los etnógrafos les llevan algo al antropólogo y el antropólogo hace hipótesis deductivas de las experiencias que tuvieron los etnólogos. Entonces, siento que eso es lo que hizo, como desligarse de la filosofía y de todo ese pensamiento europeo para entrar y abordarse a conocer como las acciones del lugar. Entonces, siento que al desligarse de la filosofía pudo tener un pensamiento más abierto. Sí. Sí, pero siento que como que ya hay ciertas cosas teorizadas acerca de lo que él vio. Él vio mucho el tema del diálogo, ¿sí? Como ese diálogo entre los indígenas y la forma de relacionarnos y pues la importancia del diálogo. Pero eso es algo que ya ha sido teorizado por mismos latinoamericanos que ya dictaminaron como la manera de dialogar y cómo como los indígenas, sí, tienen una manera y como el diálogo es muy relevante para ellos de cómo pueden comunicarse, relacionarse con otras personas, resolver conflictos, porque es muy importante el diálogo en la resolución de conflictos en Latinoamérica. Por eso es que muchos gobiernos utilizan la palabra como generamos diálogos y todo eso. Pues básicamente nace a partir de los indígenas y su capacidad para el diálogo. Entonces siento que había muchas cosas ya teorizadas que él vio que si él antes hubiese estudiado un poco más de eso y como filosofía latinoamericana antes de entrar al campo, le hubiese servido un montón más, ¿sí? Y hubiese cimentado más ese pensamiento latinoamericano que nosotros llevamos desarrollando desde hace ya un buen tiempo.